tratan de trabajadores maltratados, heridos, después de que algunos tienen hasta 20 años de trabajo en la municipalidad, por una venganza de Castro con el intendente anterior, porque esa es la realidad, una venganza política donde se usa de rehenes a 28 trabajadores que ya venían trabajando antes de pasar a planta permanente. Venían como contratados, venían como en negro, sin aporte, sin obra social, sin cobertura. Y bueno, normalizó como él hizo lo mismo hace 5 años atrás, 6 años atrás, pero en ese caso Massa, cuando ganó las elecciones, lo respetó los nombramientos que hizo Castro, porque estaban dentro de los 6 meses anteriores al terminar el mandato, a pesar de que había atado el decreto de designación, se le pasó el tiempo. Pero en el caso de los 28 de Massa que nombró antes de irse, lo nombró 7 meses antes casi. Así que está dentro de la Constitución, dentro de la legalidad. El que está fuera de la ley es Castro. Y por eso no ha podido impugnar judicialmente las designaciones del ex intendente Carlos Massa. No la ha podido impugnar. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Un fraude que ha terminado siendo un fraude constitucional, un fraude procesal, que ha echado por tierra con los derechos de los 28 empleados, que les reitero, hace algunos con 20 años de antigüedad. Usted ha hecho una presentación judicial, ¿no? Hemos hecho la presentación judicial, yo y el doctor Rodríguez, la hemos hecho como abogado y además como secretario general del gremio, yo que represento a esos trabajadores. Vamos a ver en qué juzgado cae, porque hemos recusado al juez Arancibia. Lamentable lo que hace Gioja, porque detrás de esto está José Luis Gioja, está Sergio Uñá, que no se avienen a entender que el pueblo lo ha rechazado a ellos, precisamente por estas maniobras a que no han tenido acostumbrados. Y hoy sale una declaración en el diario Huarpe del ministro, del cortista doctor Victoria. Ajá. Hoy sale esa publicación que él ha hecho donde dice que hay que reformar, la Constitución para cambiar la forma de designación de los jueces. ¿Qué implica eso, Castro? Usted que es un periodista versado de años del periodismo sanjuanino, ¿qué implica? Que hay un reconocimiento de que no llegan los magistrados con independencia, llegan magistrados comprometidos con los que lo designan, y eso genera estos casos inéditos que protagoniza el juez Arancibia, porque se prestó el juez para esto. Y bueno, esperemos que el juez que va a entender en la causa, ante la recusación de él, dé la medida cautelar, que es volver la cosa atrás e iniciar un proceso serio, que no lo va a poder iniciar Castro, porque los empleados han cumplido ya 1 año y medio de designados, prácticamente, y porque cuando fueron designados fueron legalmente designados por el ex intendente Carlos Massa, dentro del plazo que establece la Constitución y dentro de un proceso de normalización de los empleados informales en negro, a tal punto que el punto 8 del pacto de mayo que ha firmado el actual presidente a instancia del mismo Milei con los gobernadores, donde firma también San Juan,
normalizar a los empleados, terminar con el trabajo informal, en negro, que perjudica hasta los ingresos de la caja de jubilación de la Nación, del ANSE. O sea que todo eso que está en el Pacto de Olivos, ya lo practicó Massa, que empezó a normalizar a los trabajadores en negro. Por lo tanto, no tiene sustento ni político ni gremial lo que ha hecho, ni constitucional, lo que ha hecho Castro, en una confabulación con un grupo de concejales, para darle una salida aparentemente como un pacto, un contrato que han hecho con el Consejo. Todo ilegal, frente a la Constitución, que es clara, artículo 46 de la Constitución provincial, que usted puede acceder, dice que cuando una designación en los cargos públicos tiene 6 meses, en los cargos escalafonados, no en los cargos políticos, tiene 6 meses, queda consolidada y queda firme la designación. Y solamente para destruir esa estabilidad que adquiere el empleado, tiene que haber un proceso judicial con derecho a defensa al damnificado. A su cosa vez, que no ha ocurrido acá. Doctor no ha D'Amico, ocurrido. perdón, ¿Sí? doctor, a su vez de esto que está analizando usted, el gremio se va a constituir en parte creyente con respecto a la causa que está pendiente. Entonces, gracias. No nos podemos constituir en parte creyente nosotros porque no somos parte. ¿Ve? Ahí está. Bueno. No somos parte en ese proceso judicial, es parte de la municipalidad. Ah, muy bien. La que debió constituirse en parte querellante fue el ex intendente Carlos Massa cuando era intendente, porque los delitos de Castro se dieron en el primero y segundo mandato. Entonces, ¿quiénes tienen legitimidad para actuar? La municipalidad, que es la parte damnificada. Y la municipalidad no va a hacer nada sobre esto. No, pero hay un proceso judicial donde una de las partes es la fiscalía, que representa al pueblo. O sea que Castro está siendo procesado por la justicia, un poder independiente. La parte damnificada del pueblo de Angaco, son las arcas del Estado. Pero ahora resulta que él es intendente otra vez. Y él no se va a poder constituir en parte creyente. O sea que la municipalidad está indefensa, y entonces cuando actúa el Ministerio Público. Bien. En este caso, la Corte de Justicia, el poder independiente, el poder público, ese que está actuando y está tratando de reparar el daño, condenándolo a Castro por malversación de caudales públicos. Es el Poder Judicial el encargado. El proceso ya se movió, está procesado. Falta el juicio oral, que no lo llevan adelante porque por la influencia de Uñay y compañía y Gioja, son los dos. No hay mucha compañía, son dos personas que lo han vuelto a poner de candidato, y que con la trampa de la ley de Lema se originó la unión de votos de los mismos sectores para ganarle al otro sector. Qué bárbaro. Así que bueno, eso es lo que ha pasado, y esto es lo que ahora se va a debatir. Ahora se va a abrir un proceso en la justicia donde Castro no tiene defensa. En el caso de la cesantía de estos 28 empleados, no tiene forma, legalmente no tiene forma de consolidar el despido. Claro. O sea que la justicia lo va a ordenar el reintegro a sus funciones y lo debamos debatir. Por supuesto. Pero Doctor, mientras tanto,
como el procedimiento es ilegal, va a terminar el juicio ganado por los empleados, restituido, y bueno, y Castro va a tener que respetar a los 28 nombrados. Y un denunciante de Castro, que fue Risueño, que es empleado municipal de Angaco, lo ha castigado. Castro. Lo ha castigado. Él es el presidente del consejo anterior. Claro. Cuando Castro era intendente, el presidente del consejo era Risueño. Y ellos lo denunciaron a Castro. Y se abrió un proceso judicial en donde el juez interviniente comprobó que las máquinas de la municipalidad y el empleado que la maneja estaban en la finca de propiedad de Castro. En Chimba. En Chimba. Ni siquiera en el departamento de Angaco. De Angaco, había ido fuera a la casa de Castro a trabajar con empleados pagos por el Estado y con maquinaria del Estado municipal de Angaco. Por eso no tiene defensa Castro. Usted le puede preguntar, entrevistarlo al ex presidente del consejo, hoy empleado, que lo ha castigado. Claro. Lo ha castigado y lo ha enviado a varios kilómetros de su lugar normal de trabajo como represalia por la consecuencia de la denuncia que llevó el presidente del consejo en ese entonces. Doctor Antonio D'Amico, muy agradecido por este contacto y por supuesto nosotros siempre vamos a estar atentos a lo que suceda ahí en el departamento de Angaco. Y bueno, vamos a esperar qué juez interviene. Hoy hemos presentado en hora de la mañana, no hemos hecho parte del juicio en una parodia de proceso. Y bueno, y hemos impugnado el decreto del intendente que está dictado de acuerdo a ese convenio que han hecho con los concejales. Tal cual. Bueno, muchas gracias, sí. Muy amable y será hasta otro momento. Muy bien, muchas gracias. El doctor Antonio D'Amico con nosotros en el cierre del programa del día de hoy. Por supuesto, nos